Buenos días, mi nombre es Javier Gómez Fallos, soy investigador de la Universidad de Valencia y profesor del máster en neurocriminología y hoy os voy a hablar del área afectiva en maltratadores, específicamente de la medición del procesamiento emocional. Como seguramente sabréis, las personas que tienen dificultades asociadas a la violencia presentan una serie de déficits que son relativamente bien conocidos, es decir, hay un perfil asociado específico de las personas con una conducta violenta. En este caso, las personas condenadas por violencia de género presentan una serie de características específicas que podrían ayudarnos a dirigir la intervención. Las principales que podemos ver en esta diapositiva son las dificultades en la comunicación, ya que suelen presentar dinámicas de comunicación agresivas o pasivas, es decir, o imponen límites o se dejan imponer, lo que lleva a un aumento de tensión y a una posterior explosión de violencia. Déficits en las funciones ejecutivas, ya que les cuesta mucho todo lo que son la organización, la planificación, cualquier tipo de tarea que requiera de funciones ejecutivas. Distorsiones cognitivas, principalmente asociadas a esquemas cognitivos muy machistas y facilitadores de la violencia. Suele aparecer asociado al perfil un abuso de sustancias, principalmente el alcohol y la cocaína, y un rasgo de impulsividad muy marcado. Sin embargo, un aspecto que se ha dejado eh, relativamente de lado en estos últimos años, cuando se ha hecho el perfil asociado al maltratador, es el del procesamiento emocional. Bien, pese a que no ha sido un área en la que se haya focalizado mucho los esfuerzos hasta hace relativamente poco, se ha podido ver que los hombres penados por violencia de género tienen unas estrategias de afrontamiento erróneas a la hora de gestionar las emociones. En primer lugar, el primer problema que encontramos es en el reconocimiento emocional. Es decir, los hombres penados por violencia de género tienen dificultades al reconocer las emociones tanto en la voz como en las caras de las otras personas. En primer lugar, les cuesta mucho reconocer el miedo. Lo confunden mucho con la ira y eso lleva a confusión. Por otro lado, también podemos observar problemas en la regulación emocional, es decir, cuando yo ya tengo una emoción, ¿qué es lo que hago con ella? Suele aparecer este problema principalmente cuando la intensidad de esa emoción ya ha llevado a niveles altos. Entonces les es muy complicado bajar esa emoción. Y finalmente, problemas en la expresión emocional. Todo eso, sumado a a los otros déficits, puede llevar a una elección de una estrategia violenta para poder responder a diversas situaciones de estrés. Pero, ¿qué es lo que se ha visto a nivel psicobiológico? Bueno, en un estudio en el que se cogieron dos muestras, una de hombres penados por violencia de género y otra de hombres que no habían cometido ningún tipo de delito, se vio que había dos focos principales que marcaban diferencias entre unos y otros. El primero estaba en una hiperactivación del sistema límbico y el otro en una hipoactivación del lóbulo frontal. Todo esto se remarcaba principalmente en hombres penados por violencia de género. Vale. ¿Con qué se asocia el sistema límbico? Pues con el procesamiento emocional. Es principalmente donde se gestan las emociones. Por otro lado, el lóbulo frontal está asociado con las funciones ejecutivas, está asociado con aquellas capacidades de organización y gestión que se le presuponen a la corteza frontal. ¿Qué quiere decir esto? Que una activación disminuida frontal sumada a una hiperactivación del sistema límbico es muy probable que desemboque en una mala regulación emocional. Sin embargo, ¿podemos decir que esto es específico de los hombres penados con violencia de género o es algo común a todos los hombres que han cometido algún tipo de delito violento? Bueno, en otro estudio realizado en la Universidad de Granada se comparó a los hombres penados por violencia de género con otros criminales penados por otros tipos de violencia.
¿Qué es lo que se pudo observar en este estudio? Pues que a grandes rasgos los hombres penados por violencia de género tenían un peor rendimiento en el procesamiento emocional, es decir, en el reconocimiento de las emociones, en su gestión y en su expresión. Y todo este déficit, estas dificultades en el procesamiento emocional, se asociaban a un mayor deterioro en zonas neurales como son la amígdala, la corteza cingulada y la ínsula. Estas son tres áreas neurales especialmente vinculadas con el procesamiento emocional. Principalmente la amígdala, que está muy relacionada con la gestión y el reconocimiento del miedo. Sin embargo, antes de empezar a comentar en profundidad cómo podemos inducir y evaluar el procesamiento emocional en hombres penados por violencia de género, o en caso de que fuera de nuestro interés en cualquier tipo de población, debemos entender cómo funciona la emoción. Como bien sabemos, la emoción es una experiencia subjetiva, pero se puede evaluar y se puede observar de varios niveles. Es decir, esta experiencia es multidimensional, se puede ver desde diversas dimensiones. El modelo tridimensional de la emoción establece que hay tres sistemas de respuesta a la aparición de cualquier tipo de emoción. El primero es la dimensión de lo subjetivo, que está asociado principalmente con todos los aspectos cognitivos. Es decir, cómo interpretamos nosotros una situación que nos lleva a diversos pensamientos y esquemas cognitivos que nos dicen si es una situación positiva, si es una situación negativa, si es una situación de peligro, y eso subjetivamente nos suscita una emoción. La dimensión expresiva, es decir, la conductual, todo lo asociado con qué hace nuestro cuerpo, qué dinámicas sigue nuestro cuerpo, qué conductas escogemos. Y finalmente la dimensión adaptativa, es decir, nuestro cuerpo a nivel fisiológico, cómo responde. Estas tres serían los sistemas de respuesta asociados al modelo tridimensional de la emoción. En base a ellos podemos ver como de una situación externa o interna, porque la emoción puede salir tanto de una situación, puede surgir, mejor dicho, tanto de una situación externa que nos provoque estrés o alegría o tristeza, como interna. Los propios pensamientos suscitan la emoción también. Es decir, ante una situación externa o interna, se activa nuestras dimensiones, pues tanto cognitivas, subjetiva, conductual, expresiva y fisiológica adaptativa. Y a partir de esos sistemas de respuesta hay unos efectos observables que, bueno, como podemos ver, a nivel tradicional se han asociado con la parte cognitiva con los autoinformes, es decir, cómo puedo medir yo los pensamientos que están surgiendo en la cabeza de una persona, pues mediante un autoinforme. Luego la expresión corporal, mediante la observación de la comunicación no verbal, la conducta motora y aparatos de medición de la respuesta fisiológica, que veremos más adelante. Bien, como remarcábamos anteriormente, el procesamiento emocional consta de tres dimensiones principales, que serían la percepción de la emoción, la regulación emocional y la expresión emocional. En primer lugar está la percepción de la emoción. Anteriormente hemos puesto como ejemplo que las personas condenadas por violencia de género tienen dificultades en el reconocimiento facial de emociones en otras personas. Pero dentro del procesamiento emocional, en toda la población, la percepción de la emoción no es solo ajena, sino propia también. Es decir, cómo de capaces somos de identificar emociones propias. Cuando se suscita una emoción, cuando surge una emoción, si somos capaces de identificar esa emoción y ponerle una etiqueta. Es decir, como vemos ahí abajo en la fotografía, hay 6 emociones básicas, que serían el asco, el miedo, el enfado o la ira, la tristeza, la felicidad, faltaría la sorpresa y y bueno, también pues hay autores que exponen que la emoción neutra sería otro tipo de la séptima emoción básica, pero bueno, con esas 6 ya
es lo que se establece que son las emociones básicas. Pues si nosotros no somos capaces de identificar la emoción que estamos sintiendo, porque a lo mejor en ese momento estamos sintiendo tristeza y lo podemos confundir con enfado, por ejemplo. Esas dificultades en la percepción de la emoción propia pueden llevar a dificultades en el procesamiento emocional. Es la primera parte de todo este procesamiento y nos puede llevar a que en el futuro la regulación emocional no sea lo más adecuada. La regulación emocional es una vez que hemos tenido esta emoción, que la tenemos que a nivel subjetivo, a nivel fisiológico, a nivel conductual, ¿qué es lo que hacemos con ella? Es decir, somos capaces de dirigirla a unas intensidades que sean equilibradas, nos puede sobrepasar y no ser capaces de gestionarla. Eso sería todo el apartado de la regulación emocional. Y finalmente la expresión emocional. La expresión emocional se relaciona con la capacidad de hacer que esa emoción cumpla su función. Es decir, ¿cuál sería la función de la alegría? La función de la alegría es exponer que una situación es de nuestro agrado y compartirlo con las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Con lo que ayudaría a crear y a confirmar vínculos con los demás. Si nosotros la alegría no le damos esa expresión emocional positiva y le podemos dar una vuelta y suscitar de alguna forma envidia o cualquier otro tipo de emoción que no sea la que nosotros queríamos, la expresión emocional no está cumpliendo su función, por lo que también llevaría a dificultades en el procesamiento emocional. Pero ¿cómo se mide el procesamiento emocional? Es decir, en primer lugar, ¿es posible medir el procesamiento emocional? Bien, en primer lugar, hablaremos del International Affective Picture System. Este instrumento está centrado, su objetivo es el de inducir emociones a través de la visualización de fotografías. En este caso tenemos 1000 fotografías agrupadas en metasubconjuntos en las que se representan diversos objetos, personas, animales, paisajes, etc. Este instrumento tiene como ventaja que está validado en muchos países y que tiene la capacidad de medir 3 dimensiones. En primer lugar, la valencia afectiva, que simplemente nos dice si es una valencia positiva o una valencia emocional afectiva negativa. El arousal, que es la intensidad, y la dominancia. La dominancia sería la capacidad que tenemos de gestionar esa emoción. Bien, como podemos ver aquí, tenemos 3 subgrupos de imágenes en las que se agrupan valencias de diversa índole. En el subgrupo A vemos cómo serían fotografías de valencia muy negativa, con imágenes que nos pueden suscitar miedo, asco, tristeza. El subconjunto de fotografías B, que estaría más centrado en situaciones de alegría o euforia con una intensidad más alta, pues por ejemplo tenemos una fotografía de deportes de riesgo, sexo o la naturaleza. Y finalmente en el subgrupo C vemos fotografías de valencia neutra, es decir, fotografías que en principio no deberían inducir ningún tipo de emoción, como puede ser un rodillo o como puede ser una lámpara. En segundo lugar está el International Affective Sound System. Este instrumento también se centra, al igual que el anterior, ya que es del mismo grupo de investigadores, se centra en la inducción emocional. Pero en lugar de hacerlo a través de fotografías, se hace a raíz de sonidos. Los sonidos son también una fuente de estímulos que nos pueden producir emociones, pero es importante que se entienda que en este instrumento se trata de sonidos no verbales. Son 1100 sonidos de unos 6 segundos de duración máxima, cuyo objetivo es el de inducir las emociones mediante el sonido. ¿Qué es lo que se intenta en este instrumento? Pues eliminar el efecto cultural.
ya que en el anterior instrumento el efecto de la etnia a la que puedes pertenecer, el género al que puedes pertenecer, influía a la hora de ver las fotografías. Eh, pues, ya que si veías a personas de tu misma etnia, género o grupo de pertenencia, la emoción era mayor que si era de otro grupo. Con los sonidos se intenta minimizar ese efecto cultural. Aquí podemos ver una serie de sonidos de este instrumento. Obviar el resto de columnas, solo nos fijaremos en la primera columna, la que empieza con 1,63. Bien, eso es la valencia. La valencia afectiva se mide desde el 1 al 10, siendo la valencia afectiva más negativa el 1 y la valencia afectiva más positiva el 10. En este caso podemos ver como el choque de coche, el choque de bicicleta o la guerra son las que tienen una valencia negativa más fuerte, más intensa. ¿Por qué? Porque está asociado con un estímulo que está asociado con la muerte, y ese estímulo tan estresante nos lleva a inducir emociones muy negativas. Por otro lado, os invito a que veáis cuál es la emoción, el sonido que suscita una emoción más positiva. En tercer lugar, vamos a hablar de la metodología a través de la psicología social, es decir, métodos de laboratorio que intentan representar situaciones de la vida real dentro de laboratorios. Esto lo que hace es que tenga una validez ecológica muy superior a los demás métodos. ¿Qué es la validez ecológica? Es la capacidad de extrapolar los resultados en laboratorio a la vida real. Es decir, esto que estoy midiendo dentro del laboratorio es, o se puede decir que es lo mismo fuera, en el día a día, en la rutina de las personas. ¿Cuál es la desventaja principal de estos métodos? Pues que son muy complejos, son muy difíciles de llevar a cabo. Aquí hemos puesto todas las variables que se tienen que cumplir, ¿no? Pues en primer lugar, respecto al experimento, que tenga un contexto que tenga sentido, capturar la atención del participante, asegurarse que se entiende la historia y probar para confirmar la efectividad. Son objetivos que parecen muy simples, pero a la hora de asegurarse que se entiende la historia es muy complejo, capturar la atención del participante es muy complejo. Por otro lado, respecto a los experimentadores, también hay una serie de dificultades, como que se tiene que tratar a cada participante de manera equivalente. A lo largo de, pues a lo mejor un estudio puede durar un año, pues se tiene que tratar a cada participante de la misma forma. No alterar la apariencia física durante el experimento, tener al menos 2 experimentadores y comportarse consistentemente durante la recopilación de datos. Que ningún tipo de conducta del experimentador pueda sesgar el experimento que se está realizando. Y finalmente, sobre las variables que se están estudiando, ya que tenemos que mantener la variable independiente libre, mantener al experimentador ciego a la condición y evitar sesgos de sensibilización de los participantes. Es decir, tenemos que controlar una serie de situaciones al máximo posible. Por ello, pese a que es una de las mejores metodologías para inducir emociones, es una de las más complejas. Dos ejemplos perfectos de la inducción emocional a través de la metodología de la psicología social son el experimento de Milgram y el experimento de la prisión de Stanford. El objetivo del experimento de Milgram era conocer hasta qué punto las personas obedecemos o podemos obedecer las órdenes que se nos dan, es decir, hasta qué punto obedecemos a las autoridades. En este experimento lo que se hizo fue poner a una persona dentro de una sala. Esta persona estaba aliada con los experimentadores y estaba respondiendo un cuestionario. La persona a la que se le realizaba el experimento estaba fuera de la sala observando a la persona que estaba respondiendo los cuestionarios. Se le daba la orden de cada vez que fallara en un cuestionario se le diera una descarga eléctrica. Estas descargas eléctricas en principio eran muy leves, muy suaves, pero poco a poco se iba aumentando la intensidad hasta una descarga eléctrica que te podía paralizar el corazón. Obviamente, la persona que estaba dentro de la sala era un actor y no estaba recibiendo esas descargas eléctricas. Pero esto la persona a la que se experimentaba no lo sabía. En muchos casos, cuando se le daba una orden a la persona de darle una descarga
prácticamente mortal, esta persona lo hacía. Por otro lado, el experimento de la prisión de Stanford se centró en observar qué hacía la gente cuando se les daba la autoridad y eran ellos los que tenían que impartir la disciplina. Entonces se cogió a alumnos de la Universidad de Stanford, alumnos de psicología, como podéis ser vosotros, y, por ejemplo, en una clase de 50, a 10 se les dio el título de guardas y a los restantes 40 se les dio el título de presos. Los guardas recibieron las instrucciones de que debían mantener el orden y para ello podían utilizar cualquier tipo de disciplina que ellos vieran que fuera necesaria. Bueno, el experimento de la prisión de Stanford no acabó bien, ya que los guardas empezaron a realizar prácticas violentas para mantener la disciplina. Estos dos ejemplos también evidencian una de las desventajas más grandes de la experimentación con psicología social, que es el aspecto ético. Hasta qué punto es ético exponer en situaciones tan estresantes y tan extremas a las personas simplemente para conocer cómo funcionarían en esas situaciones. Finalmente, vamos a hablar de la batería de películas para inducir emociones, que después de la metodología de la psicología social es el que mayor validez ecológica tiene, pero sin esas taras del código ético que puede estar involucrado en la psicología social, como hemos visto en el experimento de Milgram y el experimento de Stanford. En este caso, además, otra ventaja es que tiene una estandarización y una reproducción del procedimiento, por lo que a nivel de investigación es muy positivo. El estímulo se capta en función del arousal o la intensidad o la valencia emocional y se inducen tanto valencia afectiva como emociones básicas específicas. Es decir, no solo se centra en si la valencia es positiva o negativa, sino que podemos dilucidar si son emociones específicas como la ira, la tristeza, la alegría, el asco o el miedo. La duración media de estas escenas son unos 2 minutos y 38 segundos. Como podemos ver, sí que hay diferencias a la hora de inducir emociones. Cuando se presentaba una película de valencia neutra, se conseguía una puntuación de 5, que es lo más neutro posible. Como podemos ver, tanto la diversión como la ternura, el asco, la ira, el miedo o la tristeza se corresponden con las valencias que presuponemos a este tipo de emociones. Es decir, tanto el asco como la ira tienen valencias afectivas muy negativas y la diversión y la ternura valencias más positivas. Otras metodologías para inducir emociones pues son los olores, los relatos autobiográficos. Sin embargo, pues tiene unas desventajas muy grandes, como pueden ser que los olores no tenemos una especificidad muy alta de lo que estamos evaluando, y los relatos autobiográficos tienen un carácter retroactivo, es decir, la emoción ya ha ocurrido y es una emoción con la que se ha trabajado y se han hecho unos esquemas cognitivos. Es decir, si preguntamos por una cosa que nos hizo sentir muy tristes en el pasado, pues pese a que sí que seguramente nos haga sentir tristes, es una emoción trabajada a lo largo de mucho tiempo. Sin embargo, una vez sabemos que se puede evaluar el procesamiento emocional, se presenta la pregunta de si esto se puede registrar. Bien, sí que se puede registrar y se puede hacer de las siguientes formas. Con cuestionarios que son de autoinforme, que registran lo que estamos sintiendo. Como podemos ver, estos dos ejemplos son uno de valencia afectiva y el otro de emociones discretas. En el de valencia afectiva, que es el de la izquierda, simplemente vemos una serie de imágenes donde aparece una figura que presentan unas caras más alegres o más tristes en función de la valencia afectiva, y en la derecha tenemos un cuestionario que ya a nivel más específico te pregunta qué emociones estás sintiendo. Otra metodología para el registro del procesamiento emocional es la observación. Esta es una de las metodologías más antiguas, pero tiene como desventaja que solo abarca lo observable directamente y está afectado por sesgos del observador. Así que este tipo de metodología es importante siempre tenerla en cuenta, pero
como complemento, más allá de lo que podamos estar evaluando, como veremos a continuación. Los aparatos de resonancia magnética son muy interesantes, ya que son instrumentos que nos permiten obtener imágenes del cerebro, tanto de la sustancia blanca como de la sustancia gris. La sustancia gris sería pues todo la imagen del cerebro que todos conocemos, ¿no? Que, pues, de los lóbulos cerebrales y de las estructuras como pueden ser los ganglios basales, el sistema límbico y demás. La sustancia blanca, por otro lado, la podemos observar en las dos imágenes inferiores que tenemos en la diapositiva. La sustancia blanca es todos los axones neuronales que conectan las estructuras neurales, como pueden ser la conexión entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Cuando hay déficits tanto en la sustancia gris, que es más a nivel de estructura, como en la sustancia blanca, que es más a nivel de conectividad, podemos vincularlo con dificultades en el procesamiento emocional. Esta información es muy valiosa, ya que nos da otro tipo de información que no es simplemente lo que podemos conseguir a través de cuestionarios y de la mera observación. Sin embargo, esa información es de difícil acceso y además tiene una movilidad muy restringida para el sujeto en este caso, porque esto reduce la capacidad de posibles tareas que se le puede realizar a esta persona, porque tiene que estar dentro de un aparato de resonancia magnética. Otro tipo de técnicas son las de neuroimagen funcional. Como podemos observar, en este caso, lo que sí que podemos evaluar con este tipo de técnicas es cómo está reaccionando nuestro cerebro o nuestro cuerpo a diversas metodologías de inducción emocional. Es decir, podemos medir en vivo el procesamiento emocional. En el primer lugar vemos la electroencefalografía, que es ver cómo reacciona a nivel de ondas cerebrales en nuestro cerebro a diversos estímulos. Y en la parte inferior de la diapositiva podemos observar la resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional es un derivado de la técnica de resonancia magnética. En este caso, pues a través de diversos métodos podemos ver cómo responde nuestro cerebro en imágenes a tareas de inducción emocional. ¿Qué otras formas tenemos para poder evaluar y registrar todo lo que está asociado con el procesamiento emocional? Pues, por ejemplo, las hormonas. Captar determinaciones hormonales que nos indiquen cómo está respondiendo nuestro cuerpo a los estímulos que está recibiendo. Todos conocemos hormonas clásicas como la testosterona, que está asociada con la dominancia y la agresión, el cortisol, que está asociado con la ansiedad y el miedo, y la oxitocina, que está asociada con la creación de vínculos sociales y la empatía. Al final, las hormonas son mensajeros químicos que ayudan a coordinar la fisiología y la conducta. No provocan, no son responsables de esas conductas, pero sí ponen en marcha las vías que las hacen posibles, es decir, que las activan. Entonces, la medición hormonal es una técnica que no es invasiva, que nos proporciona mucha información. Mientras que las técnicas que hemos visto anteriormente sí que teníamos pues, dificultades como que estábamos en una restricción de movimientos muy grande o que tiene un coste muy elevado, la determinación hormonal es una metodología de más fácil acceso. En la parte de la derecha vemos cómo tenemos una correspondencia directa entre las hormonas y las emociones. Tenemos un poco a nivel visual qué hormonas están vinculadas con diversas emociones. Por ejemplo, podemos ver que en la depresión tenemos niveles muy bajos de dopamina, niveles muy bajos de serotonina, de adrenalina y estradiol, pero unos niveles muy altos de melatonina. Por otro lado, en la felicidad podemos observar cómo tenemos niveles equilibrados de serotonina y de oxitocina. En este caso, en el caso del procesamiento emocional, una hormona
que tiene especial interés es la oxitocina. ¿Por qué tiene especial interés? ¿Por qué es de especial interés? Porque modula los procesos cognitivos sociales y emocionales, es decir, las funciones de alto nivel como pueden ser la capacidad de empatizar, la capacidad de crear vínculos con otras personas, de ponerse en el lugar de otras personas, está asociada con la oxitocina. Así pues, el reconocimiento de estados afectivos y cognitivos complejos se supedita a esta hormona. Además, nos ayuda con la decodificación de recuerdos con valencia emocional. Esto es sumamente importante para la funcionalidad de una persona. Si nosotros simplemente recordáramos las cosas de forma pragmática, sin ningún tipo de impacto emocional, no sería un recuerdo tan efectivo, porque no sabríamos cómo nos hizo sentir esa situación y por tanto nos haríamos reaccionar de una forma completa. Además está asociada al procesamiento y regulación de emociones, es decir, esta hormona es necesaria en todos los ámbitos para poder regular las emociones propias, identificar las emociones propias, expresar las emociones propias, pero también para todo el aspecto del procesamiento emocional con la vinculación a otros, es decir, para el funcionamiento de los procesos sociales y emocionales. Y finalmente, para terminar, vamos a hablar de las técnicas psicofisiológicas. Estas técnicas son procedimientos que se han preparado para registrar lo que es la actividad fisiológica de nuestro cuerpo, principalmente de una manera que no sea invasiva. Así pues, se pueden manipular condiciones externas ambientales cuyo objetivo sea influir en nuestra conducta motora. Así pues, podremos saber a nivel emocional y cognitivo del sujeto cómo responde nuestro cuerpo. Los dos tipos de registro psicofisiológico más conocidos son la frecuencia cardíaca, que es la principal medida psicofisiológica relacionada con la actividad del corazón, y la actividad electrodérmica. En primer lugar, la frecuencia cardíaca es un registro de la medida psicofisiológica que nos permite saber la intensidad del estímulo emocional. Finalmente, en cuanto a la actividad electrodérmica de la piel, se puede decir que es una de las variables con mayor tradición psicofisiológica, sobre todo en relación con la emoción y la atención. Esta se refiere a los cambios eléctricos que ocurren en la piel y esto se puede asociar con estímulos de gran nivel afectivo que se puedan presentar a una persona y así se pueden registrar. Con todo esto, pues hemos visto todas las técnicas o las técnicas más utilizadas a la hora tanto de evaluar el procesamiento emocional como de registrarlo. Al final, simplemente es tener en cuenta qué es el procesamiento emocional, de qué forma, a través del modelo tridimensional de la emoción, podemos registrarlo y qué tipo de población seguramente pueda tener dificultades en el mismo. Con ello, la finalidad última es poder establecer intervenciones psicológicas efectivas que ayuden a estas personas a eliminar los déficits posibles que tengan y que puedan tener una calidad de vida suficiente para poder no tener dificultades. Espero que la clase haya sido de vuestro agrado y cualquier pregunta estaremos encantados de responderla.